Bien, hola, hola, ¿cómo están todos? Espero estén súper bien. Vamos con la segunda ayudantía para el segundo certamen. Mi correo nuevamente aquí para que me escriban si tienen alguna duda. De todas maneras, igual estoy atento al WhatsApp, como ya me han venido preguntando para el primer certamen. En este video pretendo ver alguna breve introducción a MATLAB para los que todavía están medio perdidos y no han podido programar todavía, quizás han perdido las clases del profe o están medio colgados. Veré una breve introducción del programa para que se ubiquen bien. Luego pasaremos a ver algunos comandos input, if, for, while y fprint respecto a cómo la sintaxis, cómo es que se ocupa efectivamente en el programa. Ustedes ya vieron cómo ocuparlo en diagramas de flujo con su respectivo símbolo, pero ahora vamos a realizar la programación con estos comandos. Cada uno de estos comandos tiene cierta sintaxis que si está escrita de manera errónea el programa no logra interpretar lo que uno quiere decirle, así que es muy importante que la sintaxis esté súper bien. Recalcarle además que para el certamen que tienen, certamen número 2, eh, para cada ejercicio también deberán hacer un análisis y un diagrama de flujo y además esta vez entregar un código MATLAB. Así que esos tres criterios les van a evaluar para cada ejercicio. No sé si además de los ejercicios el profe le agregará materia teórica o contenido. Pero respecto a los ejercicios, deberán hacer un análisis nuevamente, un diagrama de flujo y un código MATLAB, que deberán entregar en el formato MATLAB que es .m, por si acaso. Bien, su certamen lo tiene el martes 9 de junio desde las 10 horas. No sé cuántas horas dará el profe para entregarlo, yo creo que nuevamente va a dar harto tiempo. Informó que es el martes 9 de junio desde las 10 horas, para que estén atentos y lo noten súper bien. Y pasamos a ver lo que es el programa MATLAB. MATLAB, como su nombre lo indica, es un laboratorio de matrices. Todas las variables con las que trabaja MATLAB son efectivamente matrices. En su caso general, en su caso particular, vendrían siendo vectores o más particular aún, escalares, o matrices de uno por uno, para que me vayan siguiendo. A un lado izquierdo superior tenemos la carpeta contenedora de los archivos que se necesitan para desarrollar un código. Los códigos que venimos haciendo son relativamente simples y no necesitan de segundos programas o segundos archivos, pero existen tipos de código que van a ver más adelante probablemente en cálculo numérico, o no sé si tienen ramos de elementos finitos, ahí depende de la carrera. Van a ocupar más de un archivo o programa para poder desarrollar un código. Estos archivos extras, que muchas veces se ocupan para leer datos, por ejemplo, uno tiene una tabla en Excel y necesita leer 1500 datos, suponte. Uno programa la lectura de esos datos fuera de MATLAB. Y también puede ejecutar estas variables y exportarlas o imprimirlas en otro documento. La carpeta contenedora debe contener, valga la redundancia, debe contener todos los elementos necesarios para poder desarrollar el código. Así que es importante seleccionar la carpeta que corresponda a los contenidos de tu código. En este caso vuelvo a repetir que nuestros códigos son bastante simples y la carpeta que nos indica por defecto basta y sobra para poder desarrollar nuestros códigos que en general no necesitan datos externos ni exportar hacia afuera los datos. Estamos solamente imprimiendo en pantalla y ingresando los datos por teclado. Aquí abajo tenemos un sector donde se almacenan las variables que uno va definiendo. En esta columna queda almacenado el nombre de la variable y a un costado el valor de la variable. MATLAB debe definir todas sus variables eh, en valores numéricos. Tienen que definir todas las variables en valores numéricos. Si trabajan con alguna variable, ya sea una letra A, B, C, D, qué sé yo, y la procesan
sin tener un valor definido en esa variable, el programa les va a tirar error y no van a dejar correr su código. El programa se frena porque no logra interpretar lo que ustedes quieren hacer. Eso es muy importante. Igual que los comandos de input, for, while, todos tienen una sintaxis definida, que deben escribirla correctamente para que el programa interprete bien. Si no, los códigos se frenan y no logran. Bueno, aquí mismo, en la ventana de comando, sale un aviso en inglés con letras rojas de que hay algún error en el código y el programa no logra interpretar lo que uno quiere hacer. Al lado derecho superior tenemos la ventana de códigos. Aquí es donde uno va escribiendo el código que posteriormente el programa va a leer. El programa va dando algunas ayuditas, resaltando las palabras clave en color. Y la ventana de comando es como la pantalla, por ejemplo, de una calculadora. Aquí es donde yo puedo ingresar valores, puedo definir, por ejemplo, también es como, a ver, vendría siendo como una línea de código eh, leída por el programa. Por ejemplo, igual puedo A igual 50, le doy enter y aquí en mi ventana, en mi espacio de trabajo de variables queda definida que la letra A va a valer 50. Y luego que ya está en este espacio, MATLAB sabe que A vale 50. Y yo puedo, por ejemplo, operar la variable A. Y pongo A por 2, answer, respuesta igual 100. Muy importante, vuelvo a repetir, que las variables con las que trabajen deben estar definidas. En general nosotros vamos a definir las variables con el input, que pasamos a ver enseguida. Ya, antes de irme al input, recalcar la definición de variables y orden de lectura de códigos. Es muy importante que al escribir un código sepan que el programa lee desde la línea 1 hacia abajo, de arriba hacia abajo, una por una. Lee completo la línea, interpreta lo que uno le está diciendo con el código, procesa lo que tenga que procesar según lo que uno escribe y va continuando hacia abajo la lectura del código. Tiene ese orden, por eso mismo el diagrama de flujo tiene un orden de arriba hacia abajo, para simular un poquito lo que ocurre aquí en MATLAB. Yo creo que con esa introducción estaríamos listos para empezar a escribir código, ¿no? Mencionarles sobre el comando input y su sintaxis, definiendo donde podemos definir variables numéricas, tal como se escribe aquí arriba. En este caso, la letra X quedaría con algún valor que nosotros ingresamos por teclado, un valor numérico. La sintaxis es X igual input, paréntesis y apóstrofe simple. Nosotros podemos darle este nombre, ingrese valor, para que sea un poco más intuitivo al momento de ingresar los valores. Pero el número que uno ingrese por teclado va a ser el valor con la que va a quedar definida la variable X. También se pueden definir variables de texto con esta sintaxis, para que lo tengan claro. Y recuerden que el símbolo para el diagrama de flujo del input o de lectura de valores es este que está acá. Para que no se olviden y hagan bien los diagramas de flujo, porque algunos tuvieron problemas de símbolos en el diagrama. Tenemos el comando if. ¿Qué hace el comando if? El comando if revisa si cierta condición matemática es verdadera y realiza estas sentencias que continúan debajo de la línea de la condición if. Ya vamos a repasar en MATLAB un código que tengo listo con un ejemplo, para que les quede mejor, les quede más claro.
Si esa condición no es cierta, se van a sentenciar el proceso que uno tenga después del else. La sintaxis debe ir con el if, con un else y con un end, que es el fin del código. Esta condición matemática se escribe con estos operadores lógicos y operadores racionales. Acuérdense, por ejemplo, no se pueden definir el igual con un solo signo igual, deben ir los dos, porque es una condición matemática, donde el programa pregunta esta condición es verdadera o es falsa. No está definiendo variables. Tengo un ejemplo, por ejemplo, si uno le pregunta al programa si A es igual a B, en este caso continúa con el proceso que uno tenga en este sector de sentencia. Si eso es falso, si esta condición matemática es falsa, continúa con estas sentencias de aquí abajo. Y no acciona esta de acá. Y viceversa. Como el programa va leyendo de arriba hacia abajo, al momento de que sentencia el código que uno le tiene escrito y llega a fin, termina el comando de if. Recuerden que trabaja con los operadores racionales que tengo aquí en una imagen y los operadores lógicos. Para que recuerden un poquito de lógica de IMU. Vamos a ver un ejemplo al tiro para que no se les vaya. Aquí tengo escrito dos códigos en una misma pantalla, por si acaso. Todo lo que está con fondo amarillo es un código. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Lo primero es definir una variable a, ingresando con un input. Ese valor le voy a preguntar si es mayor o igual que 10 y voy a definir que a ya no va a ser un valor, sino que va a ser el texto es mayor o igual a 10. ¿Ok? Y solo si a ingresado es mayor o igual a 10, a se va a transformar en esto, porque es lo que sigue del código. Estas son las sentencias que van a ocurrir si es que esto es cierto. Si no es cierto, va a continuar hacia abajo. Y aquí termino el if. Vuelvo a abrir un if. Si a es menor que 10, a se va a transformar en una variable de texto que se va a llamar es menor a 10. Y al final voy a imprimir la variable a, que va a tener dos formas posibles, que es mayor o igual a 10 o es menor o igual a 10. ¿Se entiende cómo va el if? Aquí el programa me muestra en azul para poder diferenciar la sintaxis de if y que no vaya a tener problemas. Este espaciado se usa por comodidad, no hay problema si la definición de variable la pongo aquí apegado o la dejo con una sangría, no hay problema con eso. En general, por defecto te deja una sangría para que haya un orden y entender que esta sentencia está dentro de este if. Corramos el programa, corramos la selección. Aquí me pide introducir valor de a. Démosle un valor, por ejemplo 8. Enter y me imprime debido a esta sentencia fprint, me imprime es menor a 10. Corramos de nuevo con un valor mayor, por ejemplo 11, y me imprime la variable a que ahora que cambia, porque primero al correr el código a se transforma en el número que yo escribo por computador, pero luego en la misma sentencia más adelante sobreescribo una variable que era numérica y la transformo en texto, resultando es mayor o igual a 10. Ahora volviendo a la sintaxis que había en el PPT, con el else, una manera bueno, es el mismo código, pero una manera de simplificar un poco el código es, en vez de cerrar el primer if y volver a abrir otro, dentro del mismo
los unimos con un else. Es una sintaxis diferente que es un poco más simple. Entonces, hace exactamente lo mismo. Probemos. Introducir valor de A, pongámosle 12, y me imprime es mayor o igual a 10. Corramos de nuevo, pongámosle 5. A ver, aquí, 5. Es menor a 10. Entonces, yo defino una variable A con un input. La variable A luego queda con un valor numérico. Eso es muy importante. Aquí la variable A queda con un valor numérico. Pasamos a la siguiente línea y le pregunto al programa. El programa me pregunta si A, que está definida previamente, es mayor o igual a 10. A se transforma, A va a quedar igual a una variable de texto que es mayor o igual a 10. Si no es así, por lo tanto, si lo de arriba es falso, else, si no es así, A se transforma en una variable de texto igual a esta, que es menor a 10. Y finalmente me va a imprimir la sentencia que corresponde a la argumentación de arriba. Espero se haya entendido. El if ya lo vieron bastante con el primer certamen, porque el primer certamen lo entró en el flujo, en los diagramas de flujo. Vámonos a siguiente comando, que es el comando for. Este es un comando repetitivo y este es el símbolo para su diagrama de flujo. Recuerden el símbolo. Recuerden poner correctamente los símbolos que corresponden en su diagrama, porque se les evalúa eso. La particularidad de este comando es que luego de procesar ciertas sentencias, el programa vuelve a entrar nuevamente por este ciclo para procesar una cierta cantidad de veces la misma sentencia. Esa cantidad de veces uno la puede definir de la siguiente forma. Con esta sintaxis queda un for y una variable que ustedes pueden definir cuál es, qué letra, igual a un valor inicial, dos puntos, un incremento, dos puntos y una variable final. En general, uno puede poner en estos tres valores, en estos tres espacios, variables que están previamente definidas, pero en general se ocupan números directamente. Por ejemplo, puedo poner una variable inicial de 1, un incremento de 1 y una variable final de 4. Por darte un ejemplo, ya vamos a irnos a MATLAB. Entonces, en la primera pasada del código interpreta que x va a ser igual a 1, porque mi variable inicial es 1. Va a accionar las sentencias que yo tengo definidas aquí en el proceso, va a dar la vuelta y luego me va a sumar el incremento. Y mi variable x ya no va a valer 1, va a valer 1 más el incremento, que definí como 1. Por lo tanto, x va a valer 2. 1, mi variable inicial, más el incremento, 1, 1 más 1, 2. X va a valer 2. Va a volver a realizar el procesamiento de la sentencia, va a seguir dando la vuelta, luego X va a valer 3, va a seguir dando la vuelta, X va a valer 4 y como mi valor final yo lo definí como 4 y X ya alcanzó el valor final, deja de realizar el procesamiento sentenciado acá y pasa de largo y continúa la siguiente sentencia. Entonces el comando for es para que dé vueltas en un mismo círculo ciertas sentencias que uno quiere volver a repetir. Recuerden bien la sintaxis, cómo se escribe. También debe ir finalizado con un end, o si no queda dando vueltas ahí infinito. Nos vamos aquí al ejemplo número 2. Tenemos, por ejemplo, vamos a definir la variable b con un input
Y en este programa, debido al for, la variable c, que queda definida igual a 1, inicialmente, este es mi valor inicial, va a ser 1. La primera vez que pase por acá, c va a valer 1. La segunda vez que pase va a valer 1,2, porque mi incremento es 0,2. La tercera vez que pase, 1,4, y así sucesivamente hasta que llegue al número 2. Aquí tengo definida la variable de inicio, el incremento y el valor final. Luego de que pase cada vez incrementando el valor de c, me va a hacer este cálculo, que es duplicar el valor de b, que es el que yo voy a ingresar por el teclado. Y al final dejé que me imprima el valor de b que corresponda. Es bien simple, es para que entiendan la sintaxis y cómo se escribe. Vamos a correr el programa, me dice introducir valor de b, démosle un valor, que sé yo, 2. Y rápidamente lupea a la velocidad de la luz y me dice que el valor final de b, duplicado las veces que yo definí aquí, me da 128. Entonces, ¿qué es lo que hizo el programa? Primero me pidió ingresar y definir la variable b. Dimos el valor de 2 y quedó almacenada en la variable b. Por lo tanto, b valía 2, continuó leyendo la sintaxis, se encontró con un ciclo for y definió c como igual a 1, que es nuestra variable inicial, y pasó a la siguiente sintaxis, que era duplicar el valor de b. Y b se transformó, se sobreescribió y en vez de ser 2 se duplicó y quedó en 4. Llega abajo y como c todavía c es 1, todavía no llega al valor de 2, vuelve a lupear, vuelve a subir el programa y me interpreta ahora el mismo programa, que c vale 1,2 debido a su incremento que tengo definido. Y b, que era 4, me lo vuelve a duplicar y queda b igual a 8. Eso se sobreescribe y queda b igual a 8. Vuelve a subir el programa, me vuelve a duplicar b y así sucesivamente hasta que c pasa de 1 a 1,2, a 1,4, 1,6, 1,8 y 1,2. O sea, perdón, 2. Cuando c llega a nuestro valor final que queda definido acá, el programa continúa y termina el ciclo for. Y aquí al final dejé un fprint para que me mostrara cuánto era el resultado, en qué valor quedaba b. Y para finalizar, tenemos el código while. Esto es muy similar al comando for, pero el comando for, como ya les expliqué, trabaja con un número inicial, un número final y un incremento. Y la variable x va tomando los valores que uno define a este lado. Va tomando ciertos valores fijos que uno puede definir. Y el comando while acciona este loop, va dando vuelta por la sentencia y el proceso por una condición matemática, por un argumento matemático lógico, tal como lo vimos en el ciclo for, ¿se acuerdan? En el ciclo, perdón, en el ciclo if. Aquí debe ir una condición matemática. No se definen variables, no se definen números. Es una condición matemática que puede ser verdadera o puede ser falsa. La condición if elige el camino. Si es verdadero, se sentencia en cierto proceso, y si es falso, se va por otro lado. El comando while es bastante similar, pero queda dando vuelta mientras sea verdadero, y en el caso de ser falso, continúa. Aquí les dejé nuevamente la tabla de los operadores racionales y operadores lógicos para que vayan escribiendo bien el código. Y la sintaxis es de esta manera. While significa mientras esta condición sea verdadera, se van a procesar estas sentencias en un círculo. Cuando la condición, debido a sentencias que uno deja programadas acá, la condición se hace falsa,
el programa se salta todo el while y continúa hacia abajo la programación que uno tenga. Nos vamos a MATLAB. Aquí tengo un ejemplo número 3. Aquí lo que vamos a hacer es definir una variable D con un input. Vamos a definir una variable E, que es el doble de D. Y lo que vamos a hacer es que mientras D sea distinto de la letra E, variables que ya van a quedar definidas en nuestro espacio de trabajo, la sentencia, el proceso que va a hacer es que a D le va a sumar 1. Va a volver arriba. Si esta condición es verdadera, D le va a volver a sumar 1 y así hasta que esta condición sea falsa. Se va a saltar todo el while y me va a tirar el fprint y me va a decir D llegó hasta el valor tanto. Vamos a hacer correr el programa, introducir valor de D, pongámosle 20 y D llegó hasta un valor 40. Porque a medida que voy aumentando D de 1 en 1, cada vez que pasa algo aquí le voy sumando 1. En este caso partimos en 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, hasta que D llegue a ser igual a E, el programa me va a saltar el while y va a llegar al fprint. Eso es lo que hace la sentencia while, que debe ir acompañada de un end. Y bueno, para finalizar el comando fprint, que ya lo tienen bien, ya lo han conocido desde el primer certamen, quería mostrarles cómo es la sintaxis de fprint, que es fprint, paréntesis, apóstrofe simple de lo que quieran mostrar y al final, coma y p, una variable. Mostrarle que el \n es un espacio, es un carácter de control que inicia una nueva línea, que es como darle a espacio, darle como enter en escritura. Y para mostrar alguna variable se ocupa el porcentaje y las letras D, S o F. Existen otras que son, pero estas son las principales. Con D se imprime un valor como entero, con signo. Con F se imprimen variables numéricas un poco más complejas, ya con decimales, o se pueden definir cuántos números quieres mostrar del resultado. Y el porcentaje S imprime variables de texto. En este caso particular, por ejemplo, les di un ejemplo con el porcentaje F, que es un poquito más complejo. Porcentaje 4.2 y F. ¿Qué quiere decir esto? El porcentaje F nos va a arrojar una variable numérica. Pero si yo le pongo dos números separados por un punto entre el porcentaje y en el F, el 4 especifica línea de salida, es un número, especifica que en la línea de salida yo voy a dejar un espacio de cuatro números enteros. Independiente de cuál sea el resultado, me va a mostrar en pantalla cuatro números enteros y el punto 2 indica la cantidad de números decimales. Por si quieren imprimir algún número más específico, con algún tamaño más específico, pueden dárselo en este porcentaje F. Nos vamos a código. Por ejemplo, en el primer ejemplo les imprimí una variable de texto con un porcentaje S, si se dan cuenta. Porcentaje S. Esta es la sintaxis para poder imprimir una variable de texto. Y la variable A debe quedar definida como variable de texto con los apóstrofes simples. Si es una variable numérica, simplemente se deja un número. Aquí tengo la variable f, o sea, un porcentaje f, porque la variable b es un número, no es un texto. Por lo tanto, aquí imprimo una variable f. Aquí le puse un texto, apóstrofe,
para que me muestre en pantalla el texto D llegó hasta un valor, dos puntos, y en este porcentaje F es donde se va a reemplazar la variable D que tengo después de la coma. Esta es la sintaxis del fprint. Bueno, aquí les dejo unos ejercicios. Ejercicio 1, ocupar comando. La idea es que ocupen el comando if. Diseñar un algoritmo que lea una calificación en escala numérica de 0 a 10 y la transforme en la equivalente a su escala conceptual. En el fondo, voy a ingresarle una nota de 0 a 10 con el teclado y me va a imprimir una variable de texto según la nota que corresponda, así es insuficiente, suficiente, bueno o sobresaliente. Es el ejercicio número 1. Recuerden ocupar el comando if. En general los comandos son bien parecidos y como estos programas son bien simples, muchas veces se puede hacer el mismo objetivo con distintos códigos, con distintos comandos. Por ejemplo, un comando for, eh, creo que siempre es posible reemplazarlo a un comando while, solo que con el while te puedes ahorrar mucho código y en el fondo es costo de procesamiento. Para el ejercicio 2, idea ocupar comando for y pide diseñar un algoritmo que permita determinar la suma de los 20 números enteros siguientes a un número ingresado por teclado. Eso es tarea para la casa para que lo vayan haciendo esta semana. Y el último ejercicio para que ocupan el comando while, diseñar un algoritmo que sume todos los números enteros positivos anteriores a un número ingresado por teclado. Así que les dejo estos ejercicios para que trabajen en la semana y dependiendo de cómo van los vamos a revisar antes o después, pues yo ya lo tengo escrito para los que están más perdidos. No saco nada con mostrarle cómo los hice yo porque la verdad va realmente el desarrollo en el ingenio al escribir los códigos. Así que los invito a escribirlo a ustedes y después revisamos la forma en que lo resolví yo, porque como es un código, hay varios caminos o formas de llegar al resultado, así que yo les puedo mostrar mi forma, ¿no? La que se me ocurrió a mí. Cada persona se le puede ocurrir distinto. Así que eso, chiquillos, avancen en la semana, me van preguntando, pregúntenos por WhatsApp, por correo, por el método que ustedes quieran, me van preguntando a medida que vayan teniendo dudas con estos ejercicios. Así que dejamos hasta aquí el video. Estábamos hablando, chiquillos, que les vaya súper. Chaito.